Un matafuego que esté la aguja en verde no quiere decir que esté operativamente habilitado para su uso. Tiene que tener una recarga anual. Se hace una revisión, se cambia O-ring, válvulas y se deja operativo. Usted lo trae de mañana, retira por la tarde. Usted lo trae de tarde, retira el otro día a partir de las 8 de la mañana. Nunca va a saber cuándo lo va a necesitar. Ojalá que nunca. Pero para eso estamos. Matafuegos SICAM. Vamos a conversar con el jefe regional o departamental del censo, el mejor de los castaños, señor Bautista Castaño. ¿Cómo anda, Bauti? Bien, Marcelo, vos. Gracias por la invitación. No, por favor. Mucha gente dice, el día del censo, me tengo que quedar en mi casa, esperar que venga un tipo a hacer llenar una planilla. Pero un censo es una cosa muy importante para un país, muy importante. Es demasiado importante. Tal es así que 2 años, como bien indicaste al principio, 2 años de retraso en hacer el censo, no te permite ver un montón de situaciones. Pensemos que el censo es una fotografía de un día prácticamente, ¿no? Eso es importante porque vos tenés un montón de datos que se toma a partir de la planilla censal en ese día en todo el país al mismo tiempo. Eso le da una realidad a quienes están encargando de administrar el gobierno de hacia dónde tienen que ir las políticas públicas en los próximos 10 años, no la proximidad, no el problema que tengo, no sé, con el gas. Es la solución a problemas estructurales de mediano plazo. Eso es lo que permite el censo. Además, no solamente saber cuántos habitantes somos en San Andrés de Giles, sino también cómo viven esos habitantes, claro, ¿no? Cuántos habitantes son, cuántos tienen vivienda, eso te permite cómo saber es su vivienda, exactamente, qué servicios si tenés tienen, vivienda hacinada, si tenés habitaciones con hacinamiento habitacional, digamos, te permite tener un montón de datos, quiénes tienen acceso al agua, quiénes no. Entonces, esa visión general le permite, por lo general, a los gobiernos nacionales a generar políticas públicas para ir solucionando los problemas estructurales de base. Por primera vez en la historia, el censo va a tener 2 modalidades, va a ser bimodal. Arrancó, creo que el viernes pasado, el censo digital. Nos reíamos con Marcelo Castaño, el director, el otro día, porque había gente que ponía, yo no le voy a dar mis datos al gobierno. Como si tu gobierno no tuviera tu documento y tu dato, ¿no? Aparte la gente además, perdón, como decía Marcelo, ponés tu nombre de apellido, tu DNI, tu mail, para que el sorteo del sueldo de un diputado no lo ponés para un censo. Por lo general la gente, yo he visto esos comentarios y lo he visto escrito en Facebook. Sí. O sea que el problema es que tus datos los tenga el gobierno, que ya los tiene porque tiene tu documento de identidad. Y que los tenga Mark Zuckerberg no tenés ningún problema. Es una contradicción. Igual, de esas cosas nos encontramos en lo cotidiano cuando uno consulta, pero sí dejarle la tranquilidad a los vecinos y vecinas de Giles que solamente el dato que vos tenés que poner es tu número de documento para ingresar al código de vivienda. Después ese dato se borra automáticamente. Cuando la página te entrega el código de vivienda, tu dato se borra automáticamente y no queda más registrado tu dato censal. ¿Por qué? Porque como el censista sabe que cuando va al hogar solamente puede tomar registro en la planilla censal de mayores de 14 años, para tener la garantía respecto del acceso virtual es anotar tu número de documento o un número de documento que referencia a una persona adulta. Claro. Si vos anotaste un número de documento y registra el sistema que tu edad está por debajo de los 14, no te da un código de vivienda para que vos puedas censar. Pero después, cuando te entregó el código que vos tenés que conservar para entregarle al censista ese día, tu número de documento se borra de la asociación a ese código. No está asociado al código. Es muy importante eso. Muy importante, no queda ningún tipo de registro. El censo digital yo ya lo hice, no me demoró más de 10 minutos. Nada duro. Lo que tenés que tener, bueno, en mi caso yo vivo solo, pero si vos tenés un grupo familiar, tenés que tener perfectamente los datos de tu grupo familiar, ¿no? Exactamente, porque hay que llenar una hoja por cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Esto nos permite otra vez más obtener datos, quiénes tienen estudio, a qué nivel de estudio han llegado, qué tipo de formación, digamos, todos estos datos, si tienen obra social, si no tienen obra social,
Todos estos datos es importante que queden en el registro, de modo que el que hace el registro virtual tiene que contar con los datos de todo el grupo con el que convive. Está operativo el censo digital, el 18 de marzo arrancó y creo que hasta el 18 de mayo. 16 hasta el 18 de mayo, de mayo a las 8 de la mañana. ¿Cómo hace la gente para censarse digitalmente? Digitalmente entran a la página censo.gov.ar y ahí están todas las indicaciones, es muy clarita la página, cómo llegar a obtener la clave, porque hay un link al costado en color azul que dice censo digital, uno pulsa ahí, te pide el número de documento, uno pone el número de documento y te da automáticamente la clave de vivienda para iniciar el llenado de la planilla censal. Nosotros, digamos, lo ideal es que se pueda adelantar, que cada uno que tenga acceso a internet desde una tablet, desde un teléfono celular, desde una computadora, desde una notebook, pueda hacerlo para adelantar, ¿sí? Para facilitarle la tarea al censista, porque también uno dice, bueno, el censo, me hago un asadito ese día, me tengo que quedar en casa, yo hice el censo digital, me tengo que quedar en casa porque va a pasar el censista igual por el hogar, y yo le tengo que entregar ese código, ¿sí? El censista me va a hacer una serie de preguntas muy cortitas, porque por ejemplo, si yo hago el censo digital y me pregunta, ¿cuántas habitaciones tiene usted? Lo hago ahora en mayo, pongo, no sé, 2 habitaciones, y estoy haciendo una y en mayo tengo 3, amplío esa información al censista que la va a dejar registrada. Te va a preguntar si no cambió ningún dato de los que vos Claro, si no se cambió ningún dato de los que uno registra. Ahí el director quiere preguntar algo, me parece. Sí. Estaba mostrando ahí la tiene en pantalla, mire. Bien, perfecto, el censo digital. Está claro. Nosotros vamos a arrancar a partir de la semana que viene, ¿sí? Desde la tarea que a mí me toca, somos 2 jefes, uno a nivel de distrito por la parte de educación, que es la inspectora jefa distrital Valeria Zapico, y una por parte del municipio que fui designado yo porque ya fui jefe en el 2010. Conozco la estructura general del censo y cómo acompañar, digamos que es la tarea de la municipalidad, acompañar en la logística, en la organización de todo el censo. Nosotros vamos a iniciar a partir de la semana que viene, vamos a indicar una serie de lugares donde la gente que no tiene acceso a internet y ya quiere adelantar, pueda ir a sentarse, a tener acceso a internet para llevar adelante su censo. Lo que tienen que saber los vecinos es que no tienen que dejar que nadie le llene su censo. De ninguna organización, de nada. Uno solo tiene que sentarse en la computadora, observar, porque de hecho vos podés abrir la sesión y cerrarla dentro de 3 días. La planilla no es nada, la llenás en 20 minutos. Sí, pero si vos no tenés tiempo, lo querés hacer en 2 o 3 días, lo podés hacer con ese código de acceso que te da. Y nosotros vamos a abrir desde el municipio una serie de puntos que vamos a trabajar para que la gente pueda ir y pueda tener una ayuda principal, que tenga la página abierta o que tenga un internet disponible para poder censarse. Vos hiciste el censo en el 2010. Sí, yo fui jefe de censo con Zulma Ruggero en aquel entonces. Mirá vos, Zulma. Bueno, ahí arrojó de que Giles tenía algo así como 23.000 habitantes, algo así. Sí, un poco más de 23. Un poquito más. Sí. Pero a mí me parece que es medio mentiroso ese número, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, lo que pasó en aquel entonces era que nosotros habíamos observado respecto del censo anterior que mucha gente se vino a vivir al casco urbano. Sí. Entonces observamos un crecimiento del casco urbano, pero no vimos el descenso poblacional del sector rural, que fue el que se vino a vivir al casco urbano. Digamos, cuando creció más la agronomía, la siembra, digamos, para ponerlo en concreto, la siembra que el ganado necesita mucho menos gente. El ganado necesita mucho más gente que la siembra. Entonces, toda la gente que vivía en el campo, los grandes tambos que había en Giles, los grandes aras que habían en Giles que fueron desapareciendo, disminuye la cantidad de población rural que se vino a vivir al casco urbano. Pero a mí, a ver, yo me tocó censar en ese momento, ¿no? Me pasó de ir a varias casas que no había nadie. Sí, claro. O sea, yo creo que eso también... Este censo tiene una revisión después. Que no... ¿Cómo es la revisión? La revisión es, vos cerrás los datos censales el día 18 a la tardecita noche, cuando se termina el censo, y después hay una semana más para ir a hacer un recorrido
por algunos domicilios que los censistas entienden que son casas habitadas y que eventualmente no había nadie. Ah, bien. Como para obtener más datos. Bien, perfecto. De esos domicilios. Porque a veces uno llega a una casa y vos te das cuenta que no está habitada la casa. Claro. ¿Sí? Tal cual. Invitar a los vecinos que atiendan al censista. Hay muchos que dicen yo no atiendo a nadie. Sí, claro, que no quiere abrir la puerta. Es importante, claro. Sí. Ahí le mandé al director la imagen de mi código único de vivienda, que es el que no, para que lo pongan al aire. Ese es el código que te lo mandan después por correo electrónico. Exactamente, te lo envían después por correo electrónico, que es el que vos le tenés que entregar al censista. En los puntos nosotros vamos a trabajar, el Consejo Deliberante ahora está trabajando sobre una ordenanza. Lo tenés que esperar, no es que se lo pegás pegado en la puerta. No. Che, saludo, gracias, que te vaya bien, acá tenés el código. No. Paquetito de Don Satur. Claro. No. Esperen al censista, atiéndanlo. Si hay personas mayores o personas que no sienten la seguridad de abrirle a un censista porque no lo conocen, etcétera, lo pueden atender por la ventana, tras la puerta, sin ningún tipo de problema, pero atender al censista porque el censista también es un trabajador. Obviamente. Fundamentalmente un trabajador de la educación. Además está identificado. Está identificado con chaleco, con credencial y bueno, y lleva todos las carpetas y las planillas censales, digamos. ¿Cuánta gente va a estar abocada al censo acá en San Andrés? Mirá, todavía no llegaron las planillas concretas de la cantidad de censistas. Lo que sí tenemos diferenciado son las cantidades de jefes de fracción, que son 17 fracciones, ¿no? Toda San Andrés de Giles está dividido en 17 fracciones. Esas fracciones después se dividen por radios, por cantidad de manzanas, ¿sí? Y esas manzanas tienen designadas cada una un censista. Todavía la planilla que tiene que venir con los censistas no llegó de la Dirección de Estadística de la provincia. ¿Cuántas manzanas censa un censista? Y depende de la cantidad que mande la provincia. Estimamos, sí, que va a ser menos de la mitad de lo que le tocó el censo anterior. Ah, mirá vos, ¿sí? Sí, va a ser mucho más ágil. Bueno, también esto del censo digital. Porque va a disminuir el censo digital, hay mucha gente que se registró, y también porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el censo lo lleva adelante la estructura educativa, y que la estructura educativa, cuando crece la población, crece la estructura educativa. Claro. No ahora, pero por dar un ejemplo de Giles, cuando se terminen las escuelas del barrio que está frente a Ribera del Sol, claro, ¿no? Frente a la pileta de los amigos, ahí va una escuela primaria y una secgundaria más, sí, digamos, seguro. Las matrículas crecen mucho. Tenés ahí la del barrio Leme también, ¿no? La escuela del barrio Leme, o mismo los colegios del casco urbano. Antiguamente la escuela 1 era solamente primaria, ahora es primaria y secundaria, ¿no? Cuando crecen las estructuras educativas, porque crece la población, crecen en docentes, crecen en profesores, entonces son más para realizar el censo. ¿Se puede mostrar la imagen que me mandé o no la puedo? No quiero mostrar datos. Porque es tu código. No importa, ¿qué tiene? Sí, pero tiene que estar recordado para ti. Es un código... Mira cómo me cuida. Es un código de letras, ¿no? Básicamente, sí, son 4 letras. Estoy mostrando la página, entra ahí, entra a generar el código. Exactamente. Claro. Yo te digo que a mí me costó 10 minutos de mi vida hacerme la Excel. Nosotros vamos a empezar a trabajar también a partir de la próxima sesión del Consejo Deliberante. En la sesión anterior entró un proyecto para crear una oficina de estadística. Sí. Así que ¿cómo hace falta eso, no? Hace falta mucho, por el mismo motivo, porque tener estadística, los dijeron, bueno, los concejales de nuestro espacio político, el Frente de Todos, lo expresaron claramente. Sí. Es necesario para poder tener un panorama de las políticas públicas que hacen falta generar, ¿no? A partir de las estadísticas que tenemos, digamos, la revisión del pasado para planificar el futuro. Y en este caso, seguramente, si esa oficina está creada, que va a estar creada, esperemos que salga en la próxima sesión del Consejo, trabajaremos con el personal para estos puntos digitales, para que la gente vaya a hacer su censo digital y acompañarlos. Bueno, espero que le den mucha difusión porque es importante eso, ¿no? Vamos a dar mucha difusión, es muy grande el tiempo que hay, sí, digamos, cuando más vayamos acercándonos vamos a ir intensificando la información, insistirle a los vecinos que cualquier duda que tengan se acerquen al municipio, ¿sí? Cualquier duda, se acercan al municipio o llaman, los van a derivar con alguno de nosotros, de nuestro equipo, y vamos a sacarlos de las dudas. Pero la realidad es que es un día que tenemos que quedarnos en casa, sí, atender al censista
y ser consciente de los datos que volcamos en el censo. Nadie nos está revisando nada. Te digo lo que yo pienso, yo creo que va a haber una sorpresa con el censo en Giles, ¿eh? Por la cantidad de números, para mí también. Va a arrojar muchas sorpresas. Para mí, mucha gente se ha venido a vivir a San Andrés de Giles. Sí. En esto de 2010, 2020, estos 10, 12 años, mucha gente. Es más, te voy a decir, mucha gente durante la pandemia se vino a pasar la pandemia a Giles porque tenía una casa de fin de semana y se quedó a vivir definitivamente en Giles. No me gusta hacer futurología, pero el número va a estar cerca de los 30.000 para mí. Si coincido con ese... Si no lo supera, ¿no? No sé si lo supera, pero vamos a andar en ese rango numérico. Para mí sí. Pero bueno, decirle a la gente que es importante el censo, que se quede en su casa, que lo haga digitalmente si quiere, pero son datos importantísimos para un país, como dijo Bautista, para poder generar políticas públicas y para poder tener la radiografía de en dónde estamos parados, ¿no? Exactamente. Gracias por venir, un gusto verte. Y bueno, suerte el día del censo, ¿no? El mío, gracias por invitar. Yo creo que seguramente vamos a hacer algún encuentro periodístico antes de la iniciación del censo para contarte un poco cómo vamos avanzando en la infraestructura que lleva el censo. Pensemos que son muchos censistas que se tienen que movilizar a las localidades. Claro, la gente del campo, ¿cómo hacen? Y en esa logística va a estar el municipio acompañando y una vez más, por todo lo que ya hay que agradecerle a los docentes en esto también, ¿no? Que van a estar caminando tranquera por tranquera en el ámbito rural, en la localidad, así que tratemos bien a los censistas que son trabajadores que están acompañando ese día tan importante. Ya lo creo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme.